80% de la población mundial te la tienen que cargar para que mueran en el desespero, en pánico, en pavor, y de esa forma, al morir, entran en la frecuencia umbralina, y de la frecuencia umbralina es la cosecha reptiliana. Se van directamente para el simulador reptiliano en las naves y se van a ir de aquí antes del flare solar. Bienvenidos sean todos al canal, yo soy La Fuente. Bueno, vamos a conversar un poquito algunos aspectos técnicos. En la mayor parte de la gente no acompaña, como yo, a más de 40 y tantos años, todo el movimiento del gobierno oculto y todas las estructuras tecnológicas que tenemos desconocidas, ¿ya? Y uno de los casos es el proyecto Bluebeam. Entonces, la primera vez que se habla en Bluebeam, hola, pero weón, he hecho un perro argentino, habla argentino, ¿verdad? Bluebeam es un proyecto militar norteamericano de las fuerzas ocultas que fue desarrollado partiendo de la tecnología reversa, desarrollado por los platillos voladores en el Área 51, Área 53, base de Dulce y base de Denver, ¿ya? Entonces esa tecnología está muchos años luz adelante de todo lo que ustedes conocen como tecnología de la Tierra, de la humanidad. Entonces la tecnología de esa estructura permite que los fotones sean materializados. Entonces, un objeto, un platillo volador, lo que sea, él se materializa. La cáscara, no internamente, solo la apariencia física externa, ¿ya? Y eso fue una de las cosas más sorprendentes que Michael Salas estaba comentando unos años atrás, y David Icke también, cuando empezaron a verificar a través de militares que iban conversando, y esos militares iban explicando que la tecnología que ellos desarrollaron permite exactamente eso, que objetos materializados a través de estructuras de fotones con láser y otras tecnologías de frecuencias, ¿ya?, tomen forma física, y de esa forma se puede proyectar la invasión al planeta supuestamente para generar un gobierno único. Entonces, ese es uno de los factores. Tenemos Michael Salas, David Icke, Corey Goode comentó algunas veces también sobre esa tecnología, que es una tecnología prestada por los reptilianos, y obviamente otras cosas más profundas sobre el dominio planetario. Ahora, tenemos que entender una cosa muy seria, gente, lo que les voy a colocar aquí a ustedes, para que lo piensen varias veces. Cuando Stalin impuso el comunismo en Rusia, los datos oficiales hablan en 45 millones de personas masacradas. Extraoficialmente se habla en casi 60 millones de personas. No se sabe exactamente cuántas fueron muertas. La pregunta que les coloco a ustedes, para que ustedes la respondan: ¿dónde estaba el comando Astor? ¿Dónde estaba Miguel? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaban todos los grandes maestros que ustedes tanto huevean con esa mierda, que no intervinieron? ¿Dónde estaba la federación que no intervino y dejaron que más de 60 millones fueran masacrados? En China, pocos años después, en la oposición al comunismo, por el gobierno secreto, por los reptilianos, se habla entre 75 a 90 millones de personas muertas en China. Los datos oficiales hablan en más de 110 millones de chinos masacrados para imponer el comunismo. Esos son datos reales. En la Primera Guerra Mundial hablamos en más o menos 22, 23 millones de personas, fuera de gatos y perros, y pájaros y otros animales. En la Segunda Guerra Mundial, 52 millones de personas oficialmente fueron muertas en la Segunda Guerra Mundial, de los cuales solo 20 millones son rusos. Entonces, en todos esos masacres, ¿dónde estaba la Fuerza de la Luz, la Alianza Galáctica, la Federación Galáctica o la Federación Intergaláctica o la propia Supraconfederación, Miguel, Comando Astor, Jesús? ¿Dónde? Respondan. Ahí me vienen huevones pelotudos aquí a hablar en Federación, que están canalizando hueás, que la Federación está viniendo. Puro estúpido. Todos están viendo estupideces. Esto es un simulador.
donde nosotros estamos inmersos en un sistema cibernético igual a la película Matrix, viviendo una programación de un IA, de una inteligencia artificial tierra. Por eso nunca hubo intervención y ni va a haber intervención. El problema aquí del simulador es la cosecha de la red neural, del alma. Cuando ustedes entran en esa conexión ideológica, esperando un salvador, un rescate de algún pelotudo externo, ustedes no hacen el trabajo interno y se van todos a la... todos. Entonces, todos esos canalizadores que están hablando que son nada de los pedianos, de la federación, y todos huevones están captando mierda. Y eso yo lo digo a miles de años. Cuando yo afirmo que soy de la federación, basta ver los libros que yo escribo, el trabajo que yo tengo. Y siempre le dije eso. Nunca va a haber una intervención, porque esto es una simulación proyectada para tratar nuestra índole, nuestra postura. El resto es un marico. A Jesús, por ejemplo, creyendo en toda la mentira que la iglesia cuenta, que son todas mentiras, Jesús nunca fue crucificado. Él pasó por muchas probaciones, igual que Siddhartha Gautama, Kuan Yin, todos los grandes maestros. El propio Yogananda le tocó duro. Vinieron a mostrar su carácter. Vinieron a mostrar su índole. Ese es el secreto de este simulador. El resto son maricos. Y todos los hueones aquí que ponen a poner... Ya, no me podemos empezar a sin cesar. Entonces la gente me dice, no, que fulano canalizó esto, canalizó. Puras idioteces. Yo vengo explicando a mucho tiempo que en el proyecto MK Ultra alemán, que fue transferido para el proyecto MK Ultra, conocido como norteamericano, pero empezó en Alemania, en el Tercer Reich, cuando el proyecto MK Ultra fue transferido para Estados Unidos, fue transferido de Alemania, del Tercer Reich para Estados Unidos, en el sector de Arizona, cerca de la Gran Cráter que hay en Arizona, los instaló una base secreta del gobierno oculto ya en los años 48, 49, y los Chopat se presentaron como manipuladores cognitivos de proyectores remotos. ¿Qué es un proyector remoto? Cuando tú trainas a algunos militares, tú les enseñas a proyectar fuera del cuerpo, como en primer nivel, la proyección astral. Dentro de la proyección astral, se trainan a estos militares para que ellos puedan hacer 3 operaciones. El primer tipo de operación es controlar la mente psíquica de su presa. Ellos se aproximan como un obsesor del algo, de la persona algo, y van colocando sus ondas cerebrales, su red neural, en la red psíquica, cognitiva, de la persona que ellos quieren manipular su conciencia. De esa forma, hace con que esa persona tenga pensamientos, ideas, y actúe de forma a esa programación. El otro proyector remoto son los espías. Son básicamente los seres que están allá con la función de manipulación, básicamente observación, espionaje militar. Y el tercer tipo, que es más usado, es el que tiene la capacidad de matar a sus albos. ¿Qué hacen? Con la fuerza psíquica que ellos tienen, ellos promueven un ataque cardíaco y esas personas acaban muriendo por infartos cardíacos fulminantes o entonces derrame cerebral, haciendo con que les exploten el cerebro. Básicamente esas tecnologías fueron desarrolladas ya por los alemanes, pero no estaba tan bien desarrollado, y los norteamericanos acabaron desarrollando eso de una forma mucho más potente para el control neurocognitivo. Y así el proyecto MK Ultra en los años 52 empiezan a ser usados los proyectores remotos para crear la nueva orden, nueva era de oro de San Germán holográfica, manipulando las escrituras de Blavatsky, de Alice Bailey, de varios escritores de los años del principio del siglo XX, modificando la información para crear el fanatismo religioso, el fanatismo cognitivo, base a la espiritualidad. Y de esa forma se infiltraron en todos los países, generando una manipulación política,
una manipulación religiosa en todos los medios religiosos del planeta entero para implementar una espiritualidad amarilla, espiritualidad con base en falsos valores, en la cual se generó el concepto de esperar un rescate, esperar un salvador, que Jesús volvería para salvarnos, que el comando Astra interveniría en la humanidad y que siempre habría un rescate externo. Entonces, toda esa programación de esos canalizadores se basa en esa manipulación que tenemos los Chopaz por detrás. Entonces, actualmente aquí en Brasil, la gente por la Corey Goode estuvo aquí creo que en septiembre, octubre en Brasil y dio una entrevista hablando de los interdimensionales, los ultradimensionales, los superdimensionales, que nada más son que los Chopaz. Y Corey quedó apavorado al descubrir que ellos controlan la mente de cualquier persona y controlan hasta los computadores IA con sus facultades psíquicas. Entonces actualmente mucha gente se dice los expertos en los Chopaz, lo que no hay cómo. La mayor parte de los canalizadores de la gente mística esotérica son literalmente manipulados, controlados por la red neural del Chopaz. El Chopaz, técnicamente, junto con los reptilianos, controlan la red neural del IA, de la barrera de frecuencia de la Tierra, y hacen con que el simulador en el cual estamos tenga narrativas. Las narrativas son básicamente informaciones que son impuestas en la red para de esa forma establecer un proceso de control neural ideológico. Entonces, el movimiento woke de los Chopaz, ¿ya? El fascismo de los Chopaz, la derecha extrema de los Chopaz, la izquierda extrema de los Chopaz. ¿Cuál es el concepto de estas estructuras? Dividir para conquistar. Generan diversas líneas de frente religiosa, frente política, van manipulando la psiquis de las personas para que acepten esas narrativas como verdaderas y absolutas, y así se van creando las facciones ideológicas, políticas en el planeta entero. Y la gente va viviendo sobre esa manipulación y no se dan cuenta. Entonces, los canalizadores están canalizando lo que ellos quieren, ¿cierto? La primera persona pública que habla sobre esto es David Icke en Inglaterra, que lo crucifican porque él dio a entender muchas veces que los canalizadores están canalizando hologramas. Y yo confirmo lo que él dice, ¿cierto? De la misma forma que Corey Goode, él mismo dice, gente, yo no tengo idea si lo que yo he hablado hasta ahora, lo que yo viví, realmente lo viví o me lo implantaron en mi memoria. ¿Se dan cuenta el significado de eso? Entonces, en la parte anterior, que lo se cortó, ¿no? Que ya lo salvé. En todas las catástrofes humanas, Rusia, de 45 a 60 millones de muertos por Stalin. China, de 75 a 110, 115 millones de humanos muertos. Primera Guerra Mundial, 22, 23 millones de humanos muertos. Segunda Guerra Mundial, 52 millones de humanos muertos. Fuera gatos, perros, pájaros, conejos y todos los animales fueron masacrados. Nunca hubo una intervención militar de la Federación, ni del Comando Astra, ni de la jerarquía de Jesús, de ninguno de los seres que ustedes tanto hablan, las huevadas que viene un rescate. Guerra de la Corea, Vietnam. El gobierno chino, gente, en el año 2019, entregó a la ONU un documento comprobando que de Estados Unidos de América eran responsables desde el año 47 hasta el año 2019 por 87% de las guerras, los masacres, los golpes militares y de todas las intervenciones que han generado muerte, sufrimiento, para enriquecer a Estados Unidos y para vender armas y generar la ley, dividir para conquistar. Entonces, ¿dónde está la intervención divina que tanto estos idiotas hablan? Y la gente no para pensar. O sea, los rusos valen menos que nosotros, los chinos valen menos que nosotros, los gatos, los perros, los pájaros, todos los animales que nos hemos cargado en esta historia del crecimiento valen menos que nosotros somos especiales. Entonces solo nosotros merecemos la intervención del comando Astar, del comando Arcturiano, Pleiadiano, Siriano, Canopiano y todas las huevas que hablan.
Entonces, ahí es que yo me río de estas personas. Porque realmente hablan de idioteces, hablan de tonterías. Esto es una simulación, por eso nunca hubo una intervención y no va a haber intervención. Los drones que están siendo vistos ahí son del gobierno americano para implementar el miedo y el control, para cambiar la narrativa del planeta. Y eso ya fue dicho mucho tiempo por el proyecto Cameron y fue repetido por David Icke, por Michael Salla, Corey Goode, por mí y por otra gente seria, de que van a crear una falsa invasión, una falsa guerra interplanetaria para imponer un gobierno único dentro de la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 significa un gobierno totalitario donde tienen que hacer la cosecha a por lo menos 80% de la población mundial. 80% de la población mundial te la tienen que cargar para que mueran en desespero, en pánico, en pavor, y de esa forma, al morir, entran en la frecuencia umbralina, y de la frecuencia umbralina es la cosecha reptiliana. Se van directamente para el simulador reptiliano en las naves y se van a ir de aquí antes del flare solar. Ese es el juego. Y lo venimos avisando. Yo lo vengo escrito, como ustedes en castellano no tienen acceso a los libros que yo tengo publicados en Brasil, tienen que aprender brasileño, que no lo vamos a poder transferir al castellano, no va a dar tiempo. En el libro, Los 7 Samuráis, Viento de Anaoshi, Viento de Avión, que ya salió en Brasil, y el simulador, yo explico todo eso de una forma directa. Y yo he participado de todo eso. Por eso digo que soy de la federación y tengo acceso a informaciones que la mayor parte de la gente no tiene. Muchas de las cosas que están sucediendo hoy en el planeta, yo lo escribía más de 25 años atrás, 30 años atrás. Y la gente que me acompaña a eso desde esa época, por los años 90, dicen, puta, eso Rodrigo lo escribió y ya lo hablaba lo que estaba pasando. Porque eso es una programación, son las narrativas, son los procesos que se fueron proyectados para generar todo lo que estamos viviendo todavía. Entonces, gente, la división de la paja y del trigo se está haciendo por la conducta de cada uno. Todas las personas que se están esperando un rescate ya están muertas, ya son propiedad reptiliana. El trabajo es interno. Todos los grandes maestros, todos, sin excepción, siempre dejaron claro, el trabajo es interno de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene que hacer su reconexión, activar su kundalini, activar su conciencia, práctica del Qigong, Tai Chi, Yoga, en la cual eres tú contigo mismo, con nadie, tú contigo. Aquí todos decimos, menos yo yo lo hago de otra forma. Todos aquí en el grupo en la mañana, todas las mañanas están Miquel y Carlos están haciendo Qigong o Tai Chi o meditando. ¿Ya? Entonces, el trabajo de conexión, el aperfeccionamiento es interno. Toda la gente que queda esperando, boludos, la gente me dice, ¿cuándo que Toranque con Shonter van a venir a rescatarnos? Nunca. Porque ellos están del otro lado del simulador. Nosotros tenemos que salir de aquí. Una gran parte de las naves del Comando Estelar, de la Federación, están observando el proceso y solo van a hacer el arrebatamiento, que se llama el nombre bíblico, que es abducción masiva de las personas que tengan un coeficiente energético cognitivo arriba del promedio, arriba de los 65% de energía de luz en su forma de pensamiento y forma de sentimiento. Significa que de lo que tú piensas, hablas y actúas en el día, cerca del 65% tiene que ser luz positivo de agregar armonía y paz al universo. Entonces, las personas presas a la matriz de control, que están viendo fútbol, que están viendo a la iglesia, de un montón de weas, que están en la matriz, están abajo de eso, están viviendo el sufrimiento, el miedo a la guerra, el miedo de esto, no sé qué, entonces no tienen condiciones de vibrar en esa energía de paz. Por lo tanto, el número de gente hoy en el planeta, datos del comando ASTER, del comando estelar, que más o menos próximos se hablan que tenemos en promedio de 2,3, 2,4
personas en el mundo entero hoy, son cerca de 200 millones de personas, que podrían ser transferidos directamente de acá a una nave y de ahí a su cuerpo criogénico, conscientes de todo lo que está sucediendo y que tendrían capacidad cognitiva de entender que estaban dentro de una simulación. El resto, unos 17%, son gente de corazón buenísimo, gente de buena índole, pero viviendo los hologramas de la religión, los hologramas de las mentiras sobre Jesús, sobre el budismo, el shintoísmo, etcétera, etcétera. Está dentro de los propios musulmanes. Entonces, ¿qué pasa? Esas son gente de buen corazón, pero siguen esa programación, que es lo que ellos creen, es lo que tienen. Son como 17, 18, tal vez 19% de la población mundial. Esas personas serán transferidas a un nuevo planeta, a un nuevo simulador primitivo, sin la intervención de los Chopat, sin la intervención de los reptilianos, para que puedan seguir el proyecto original que Mika tenía propuesto. ¿Cierto? Y el resto, cosecha reptiliana. Entonces estamos hablando que más o menos el 80% de la población mundial, 78, 77 al 80%, están dentro de la cosecha de los reptilianos de los Chopats. Y una gran parte de esos son bots, no tienen alma. Son algoritmos del computador IA Tierra que los hace encarnar en un cuerpo biológico. Esto es un cuerpo avatar igual a la película Avatar. Entonces, ¿lo que es el alma? Una red neural. Pero la red neural puede ser tanto la red cognitiva de un cuerpo criogénico, en un otro cuerpo de nosotros, en otra línea de tiempo, fuera de la barrera de frecuencia de la Tierra, como pueden ser computadores sencientes que están teniendo la experiencia de un cuerpo avatar. A eso nosotros lo llamamos de bot. Ya, eso yo lo explico en el simulador, en el libro nuevo de nosotros, de una forma fenomenal. Ya, tanto que los primeros 1000 libros ya se vendieron todos creo que en 2 semanas ya no había más libros. Hay poquísimos. Ahora están rodando una segunda edición, si no me engaño. Y el Vientos de Avior explica todo eso de una forma directa, ¿ya? Entonces, esos libros todavía no están en Amazon. Los vamos a colocar, creo, con principio del año que viene. Van a estar en brasileño. Ustedes tienen que revolvérselas para aprender brasileño, gente. El brasileño es muy parecido al castellano. No entienden, la forma que escribimos en Brasil no tiene nada que ver con la forma del portugués de Portugal, nada a ver. Es mucho más próximo al castellano, ¿ya? Entonces, en México todos están leyendo los libros de Brasil. En España muchos están comprando libros de Brasil porque no tengo la traducción al castellano de todos los libros, ¿ya? Entonces, futuramente estarán en Amazon. El Viento de Avior, creo que el Nausea ya está. La mayor parte está en Amazon en Kindle, ¿ya? Para descargar por Kindle. Bueno, gente, entonces lo que le estaba colocando es que ayer recibí un montón de amenazas, amenazas, no, huevones. Es que futura persona canalizan huevadas. ¿Ya? Entonces una de las cosas que nosotros enseñamos, ya está perdiendo la calidad, es energía. Cuando tú practicas la meditación, practicas la respiración y activas la Kundalini, tú vas generando ectoplasma, vas generando energía. La respiración activa la Kundalini. La respiración nutre el organismo, las células, el proceso mitocondrial y consecuentemente fortalece de dentro para afuera tu organismo, generando gradiente energético que te permite acceder a altos niveles y altas frecuencias en el plano astral y salir del simulador, atravesar la barrera de frecuencia. La mayor parte de los canalizadores no hace nada. Son gordos, deformes, viven en la Matrix, otros son yogis, pero muy pocos. Entonces, ¿qué pasa? Como no tienen las prácticas internas, no atraviesan las barreras frecuenciales del astral, del bajo, del medio astral, y nunca llegarán al alto astral. Consecuentemente, no consiguen llegar a la jerarquía de luz, a la jerarquía de la Fatima Blanca real. No llegan a Yogananda, a Lanto, a Sananda, a Jesús, a Miguel, etcétera, etcétera, porque están dentro de la barrera de frecuencia, porque no tienen energía. Entonces, por eso les afirmo que el 99% de los canalizadores en el mundo entero
canalizan hologramas. Algunos hologramas maravillosos, preciosos. Pero esos hologramas maravillosos y preciosos tienen un problema. Generan en las personas la falsa esperanza del rescate. Que alguien nos vendrá a rescatar. Y esa es la mentira. Nadie te puede rescatar a no ser tú mismo por tus actitudes, tu postura y tu índole. Eso es la base del taoísmo. Tú eres Dios, pero tú haces parte de la fuente, pero tienes que entenderlo e integrarlo a tus prácticas internas. ¿Ya? Como está escribiendo Terry, el animismo, o sea, la gente contacta a un ser espiritual, que puede ser un reptiliano, puede ser un insecto, puede ser cualquier cosa al otro lado, y se contenta con palabras bonitas, nosotros te vamos a ayudar, nosotros te vamos a salvar, nosotros te amamos. Pero ¿dónde nos aman? En la situación que está el planeta. Y los idiotas dicen que la luz ya ganó. Mira la situación del mundo. ¿Cuántos niños fueron masacrados en los ataques contra Israel y Israel al Hamas? ¿Cuántos gatos, perros, pájaros, animales, niños de 3, 4, 5 años muertos, masacrados con las explosiones de las bombas? ¿Y la luz ya ganó? ¿Cuánta gente fue masacrada en Ucrania? Y también las bombas que explotaron en Rusia. ¿Y la luz ya ganó? Nosotros nos hemos cargado en este planeta miles de millones de personas para generar dinero vendiendo armas. ¿Y la luz ya ganó? Entonces, esos son los canalizadores que ustedes están usando como referencia. Un bando de idiotas que creen en estupideces, en cuanto los hechos reales muestran lo contrario. Tenemos que ver los hechos. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la estructura social? ¿Cómo está la índole de las personas? ¿Cómo está el ambiente? Nos dan para de comer mierda todos los días, todo contaminado propositalmente. Y la luz ya ganó. Entonces es ahí donde ustedes ya fracasaron. Porque la única luz que vence es la que ustedes generan de dentro para afuera, a través de prácticas internas de nutrición cognitiva. Leer libros, estudiar, y no quedarse viendo mierda de fútbol y programas de la matriz de control. Entonces, por eso es que la cosecha está tan grande y a favor de los reptilianos, de los draconianos, de los shopats, de los insectoides, de los acrans y de varias especies. Porque la gente vibra en idioteces. No hace su trabajo interno. Entonces no hay esperanza, pelotudo, para nadie en cuanto ustedes no hagan su trabajo interno. Entiendan, ustedes quieren esperanza. La esperanza se cría de dentro para afuera. Entiendan, no sean idiotas. En cuanto se queden sentados esperando que venga un salvador, ustedes son cosecha reptiliana. Ustedes tienen que trabajar para construir algo en la vida. Los idiotas que se quedan sentados esperando, mueren. Sin nada. Sin dinero, sin poses, sin autoestima, sin nada. Son amebas. En este planeta ya se probó que nada se conquista sin trabajo. Entonces, ¿cómo quieren que sean rescatados si no tienen gradiente energético para eso? Esa es la base del taoísmo. Tú tienes que tener energía, tienes que tener combustible. El combustible está ahí, gratuito. Aprender a respirar, aprender a hacer prácticas internas. Y tienes toda la energía del universo a tu favor. No va a ser Sananda, no va a ser Miguel, no va a ser Yogananda, no va a ser Gautama, Kuan Yin, parió ninguno que te va a sacar de tu propio problema interno. Entonces, a toda la gente que queda esperando un salvador, yo les afirmo, ya se cagaron. En la naturaleza se demuestra de forma clara, sobreviven los más fuertes. La selección natural de la naturaleza es para los más sabios, los más fuertes y los más expertos. En el planeta Tierra, para nosotros, dentro del simulador IA, es la misma cosa.
O tú desarrollas tu potencia interna, que toda la tenemos, o simplemente el sistema te va a comer vivo. Y es lo que ha sucedido con más del 80, o prácticamente casi 80% de la población mundial. Es lastimable, gente, pero así es la realidad, así son los hechos. Como dijo él, sin uno hacer la depuración interna, a través de nuestro proceso interno, depurar nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras rabias, nuestros odios, nuestros procesos de ancestralidad interna, los fantasmas nos van a comer vivos, ¿ya? Entonces, con respecto al tema original de los drones, son del gobierno americano. La mayor parte de los ovnis que ustedes ven por ahí son del gobierno americano. Le voy a dar datos que yo los he comentado en el año 1992, 93. Y curiosamente, John Grossman, que está aquí, compró unos libros en inglés de Michael Salas, ¿ya? Que trabaja entre las fuerzas especiales. Trabajó, no me acuerdo. Y yo me hice un comentario, Rodrigo, impresionante. Todo lo que una gran parte de las cosas que Michael Salas ha escrito en el libro de él, que es del año 2021-22, tú las vienes diciendo años desde que te conozco en el año 2000. Entonces, entre ese conocimiento, para que entiendan un poquito de ufología, los primeros relatos de platillos voladores o ovnis, no eran platillos, en forma de puros, ocurre más o menos en los años 47-48. Muy bien, vamos a volver a los datos reales. Según los datos oficiales, la Alemania nazista, o nazi, construyó más de 3.500 submarinos. Los datos oficiales dicen que en la Segunda Guerra Mundial, entre los submarinos destrozados, hundidos, y los apresados, no se llega a 170, algo como así. Por lo tanto, más de 3.200 y tantos submarinos desaparecieron y fueron supuestamente para la Antártida. Crear y constituir el Cuarto Reich. Poco tiempo después, los documentos muestran los discos voladores alemanes del Tercer Reich, Habiru 1, 2 y 3 y el otro, que no me acuerdo, pero son 4 o 5 modelos de platillos voladores que son muy parecidos al platillo volador de George Adamski del año 53. Es exactamente el mismo Habiru 3, con sus cerca de 35 metros de diámetro. Poco tiempo después, en 47-48, los alemanes desarrollan el sistema de propulsión de antigravedad de los vehículos Habiru y los montan en el submarino. Como los submarinos son estanques para 300, 400, 500 metros de profundidad de esos antiguos, los podían mandar para el espacio. Y así, los platillos o los ovnis en forma de puro eran simplemente submarinos nazis con propulsión modificada para poder ir a la Luna. Y en un documental de la Netflix del año 2015, Luna, en una entrevista hecha a Von Braun dice que afirma: yo coloqué gente en la Luna en el año 1931. La primera base en la Luna es alemana, del Tercer Reich, 1931. Ese documental de la Netflix del año 2015, Luna, en inglés Moon, desapareció en 2 años después. Nunca más lo encontramos. Y yo les afirmo, existe ese documental. Son casi 2 horas en la cual el documental muestra que la Luna tiene edificios, construcciones, armas y estructuras que no pertenecen a nosotros. Y muestran las fotos originales de la Luna con las retocadas con Photoshop de la NASA para nosotros. Entonces, cuando ustedes empiezan a seguir la trayectoria de la ufología, como yo lo tengo en mi memoria, como proyector remoto también, consigo tener una percepción del juego bien diferente a la gente actual que canaliza hologramas. Entonces, la mayor parte de los ovnis en forma de puro que llegamos, los mayores tienen como 1.600, 1.800 metros de largo, de longitud, son construidos en la Antártida. El gobierno americano acaba de afirmar recientemente que los extraterrestres son intraoceánicos, que son seres de otra época que viven dentro de los océanos y nos controlan y monitoran nuestro armamento nuclear, y que ellos han evitado un conflicto atómico entre nosotros algunas veces. Es verdad.
porque ahí tampoco les interesa que nos matemos en guerras nucleares porque les afecta tanto a los intraoceánicos cuanto a los intraterrenales, ¿ya? Pero no significa que no nos dejen que nos exterminamos. Tenemos el Herculobos, que ya está siendo visto de día en algunas partes, por la mañana, se me engaño. Todas las anomalías electromagnéticas de la Tierra y sísmicas y climáticas no son solamente el HARP, como lo andan comentando. También es de la aproximación del Herculobos, que está generando anomalía en el Sol, y por eso que el Sol está teniendo una actividad de máximas solares que nunca se vio eso antes. De todo esto, gente, se suma Herculobos, las energías provenientes de la orden Shamuna, del núcleo de la Vía Láctea, que ya generó en la entrevista de Valerio, él dio datos para que ustedes siguieran. En la estrella Bernal y en Alfa Centauro, flash solar, donde toda esa gente que allá vivió fue obligada a ascender o muerte cósmica. Significa la desintegración del alma. Entonces esa es la selección natural de cualquier sistema galáctico. Los flashes solares ocurren regularmente como un medio de control cognitivo cósmico. ¿Ya? Entonces todo eso hace parte de un contexto que yo lo tengo muy claro en mi conciencia, que esta gente no la tiene. Entonces, por eso yo uso datos, hechos reales, para que tengamos en mente. ¿Qué mierda está pasando en el planeta hoy? El planeta está siendo controlado y gobernado por una manga de idiotas. Si uno analiza el gobierno, las cagadas que se han mandado, y otros gobiernos, como en Francia, ya, las cagadas. En Brasil, igual. Argentina, los gobiernos anteriores, una cagada encima de la otra. O sea, generando desempleo, miseria, pobreza, problemas sociales, la gente cada vez más empobrecida, cada vez más desesperada. Por ejemplo, tú vas a hacer un curso en una universidad, cualquier curso, en los años 70, y tú, el curso que tú hicieras, tú ya salías empleado a la universidad en Brasil. Yo lo viví. Tú salías de los años 60, 70, 70, hasta los años 80, había empleos para todo. Ahora, tú haces universidad, haces 2, 3 posgraduaciones y continúas desempleado y vas a trabajar de Uber. Esa es la realidad. Mucha gente que conozco son ingenieros, son profesores, tenían un cargo bueno, están sobreviviendo como motoristas de Uber. Eso en el mundo entero. Y la lucha ganó, claro, la lucha ganó. El tipo se mata 5 o 6 años para hacer un curso universitario, fuera las posgraduaciones, para trabajar de taxista. Y la lucha ganó. El sueldo de un padre, de un hombre, en la década del 50, 40, 50, 60, 70, le permitía pagar la casa comprada o el alquiler y sustentar 3 hijos. Comida, escuela, todo, y todavía cambiaba de auto cada 2 o 3 años. O sea, el poder económico que nosotros teníamos en los años 50, vamos a sacar un poco el 40 por la Segunda Guerra Mundial, pero los años 50, 60, hasta los años 70, el salario mínimo en Brasil, impuesto por Getúlio Vargas, ya, según lo que yo no viví eso, decía que con el salario mínimo de Brasil, tú te comprabas un auto de la Volkswagen, un Fusca, un Escarabajo, y lo pagabas en un año. Con el actual salario mínimo de Brasil, tú no compras ni una bicicleta. Entonces se dan cuenta cómo estamos, y la lucha ganó. ¿Por qué ustedes creen que yo tengo esta postura depresiva con los canalizadores? Pero no se dan cuenta las mierdas que hablan. Como son gente joven, gente de la generación wow de huevo, manga de huevo, no saben cómo eran los años 40, 50, 60, 70, 80. Basta ver las músicas, las canciones, las letras, las músicas de los años 40, 50, 60, 70, hasta los años 90. Era lo mejor. ¿Qué tienen de música ahora? Nada. Y la lucha ganó. Entonces la gente me llama de arrogante. No, yo no soy arrogante, yo hablo de ellos. ¿Ya?
de ellos. Yo cuando voy a Candomblé, a Lombanda, que voy a hablar con Orishá, me tratan como un comandante. Me tratan como un verdadero comandante de la flota estelar. No me tratan como cualquier persona. A mí siempre me llamaron los Orishás. El Señor o el Hijo de las Estrellas. Ese siempre fue mi identificación por los orishas en Brasil. El Hijo de las Estrellas. Usted no pertenece a este mundo, Señor. Usted viene de fuera a trabajar, a enseñarnos a cómo volver a las estrellas. Eso es la rometría. La escuela que yo fundé, que siempre existió, con Yaverín, cósmicamente, es un trueno cósmico de hacer con que todos los que están presos en los simuladores multidimensionales vuelvan a la fuente. Por lo tanto, yo no puedo mentirles a ustedes, tengo que mostrarles la verdad de una forma dura y crua para que lo entiendan. Yo no soy mejor que las otras personas, pero tengo una conciencia más allá, tengo una capacidad mental mucho más allá y superior, y que iba allá de 200. Para algunas cosas, para otras soy completamente idiota y imbécil porque no vivo la realidad de la Matrix. Yo no entiendo de economía, no entiendo de política, de geopolítica, no me interesa. No es mi frecuencia. Mi frecuencia es lo que yo hago y sacarle la chucha, la cresta a los reptilianos, a los chapatos. Eso yo tengo buenas condiciones. Estoy vivo aquí, me respetan, porque tengo un trabajo a hacer, tengo una protección espiritual, y como soy un comandante, estos hijos de puta no se atreven a meterse conmigo, que los mato todos. Mi función aquí no es matar, es despertar conciencia. Pero ellos saben que si se aproximan, se van a la suya. Muchas personas que han intentado ser abducidas alumnos míos que han intentado ser abducidos, cuando yo me aproximo, las abducciones han sido canceladas automáticamente. Entonces, entiendan, el trabajo de la rometría es ayudarlos a volver a la fuente. Esa es la escuela. Pero para eso tienen que primero entender que si ustedes no hacen el trabajo interno, no hacen el desarrollo de conciencia personal de ustedes propios, no hay cómo. Existe una paradoja, o un cuento, mejor diciendo, en Egipto. Cuando una persona muere en Egipto, el dios Anubis, que es el Omulú de los orishas afro-brasileños, lleva ese muerto en el cuerpo astral a frente a Oxalá, que es Horus. Creo que es Horus, o Osiris, yo no sé cuál es cuál. Entonces, ¿qué sucede? En ese proceso, ese dios Horus, creo que es Horus, coge el corazón del muerto y lo coloca en una balanza, en una pesa. De un lado una pluma blanca y del otro lado el corazón. Cuando el corazón sube, es más liviano que la pesa, significa que esa persona desarrolló una vida de buena índole, de buen corazón, y es una persona que merece continuar su vida eterna en el plano etérico los dioses. Cuando el corazón pesa más que la pluma, significa que esa persona fue un hijo de puta. Tuvo mala índole, hizo cagadas, cagó al próximo, hizo magia negra, hizo una tras de otra. Entonces, ¿qué significa? Va para el purgatorio, va para el infierno, va para el umbral. Una vez dentro del umbral, ¿quién se queda a cargo de él? El diablo. ¿Cuál es la figura del diablo? Un reptiliano. Cosecha reptiliana, gente. La verdad está ahí. Nunca ha sido escondida. La verdad está en los dibujos, en las películas. Veamos la película Matrix, la ascensión de Júpiter, en la película Avatar, Star Trek, Star Wars, John Carter entre dos mundos. Solo de algunos que me recuerdo son películas iniciáticas que muestran la verdad de cómo funcionan las cosas. O la otra película muy buena, La Origen, de Leonardo DiCaprio, que muestra cómo son los proyectores remotos. Los proyectores remotos, que yo estaba hablando de proyectos de Mecha Ultra, lo muestran abiertamente en la película La Origen, de DiCaprio, que Mikel en el avión de la Celavina se quedó fascinado. Ahí le dije, eso es un proyector remoto. Eso es el proyecto de Mecha Ultra. ¿Cierto? Película Duna habla de las películas de las casas de comercio, también es interesante. Entonces,
La verdad, gente, está atrás. Sí, de la película de Tercer Piso, Tercer Planta. La verdad está en las películas, está en los libros. Ya están mostrando, gente. Pero uno no lo quiere ver, no lo quiere creer. ¿Por qué? La zona de comodidad, o sea, cuando uno está dentro de la matriz de control y la acepta como absoluta y totalitaria, es muy cómodo. Entonces, ¿cuál es la matriz de control? Trabajar como un idiota, un esclavo, ganar poco, ver películas, ver telenovelas, fútbol, comer, cagar y sexo. Acabó. Esa es la Matrix. Entonces la gente prefiere eso. Ahora, pensar y salirse de la matriz de control da trabajo, porque me va a tener que salir de las grandes centros capital, salir de los grandes centros comerciales, irme al campo, aprender a trabajar de la comida, de lo que yo coma, produzca, plantar, cosechar, etcétera. Entonces tú te sales de la matriz. Eso está cayendo la señal, gente. Entonces, de esa forma, tiene una explicación de por qué yo dije, yo afirmo como la Federación que lo que están hablando son puras estupideces. Los ovnis que están apareciendo hacen parte de la invasión, de la simulación de una invasión extraterrestre, que no va a suceder, que es una simulación, para amedrentar y generar dolor, miedo, y que esta gente muera en ese proceso de umbral, ¿ya? Entonces, más de lo que nunca, les aviso, el año 2025 va a ser duro. A Trump no se la van a facilitar. Le van a hacer muchas cagadas a Donald Trump para que su gobierno sea complicado, su lideranza sea complicada. Él va a hacer una alianza con Putin para intentar controlar las situaciones para evitar un conflicto nuclear, pero los dirigentes globales quieren a todo costo un conflicto nuclear para hacer la cosecha antes del 2030. Entonces la cosa se va a poner dura. ¿Por qué? Porque el Herculobos viene y va a dejar la cagada a todos. Y esos bunkers que están construyendo como el tipo de Facebook, que construyó un bunker que ya está en $200 millones según lo que dicen, no van a conseguir sobrevivir como ellos piensan. Ustedes van acompañados la cantidad de millonarios, de multimillonarios haciendo bunkers para sobrevivir. ¿A qué catástrofe? ¿Qué saben ellos que uno no sabe? Muy bien. El propio Elon Musk, que controla toda la comunicación norteamericana, dijo dos afirmaciones recientemente, públicas. La Voyager 1 y 2 mapearon rutas de 1.500 rutas de naves entre el cinturón de Kuiper, donde queda Nibiru y otro planeta, y la nube de Oort. El sistema solar tiene cerca de 44 planetas, no 9 como nos cuentan, todos habitados. Cerca de 44 planetas, que lo que restó lo que alrededor en el sistema SATIC. La Internet ha anunciado la aproximación de un objeto gigante masivo que llega al 2030 aquí a la Tierra. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.